el movimiento de salida de uno de los mecanismos pasa a ser movimiento de entrada del otro mecanismo, ¿no? Mientras que en paralelo se entendía que el movimiento que mueve el mecanismo, valga la redundancia, lo hace para ambos mecanismos de forma simultánea, ¿no? En este caso, como vamos a ver, lo que nosotros tenemos es un mecanismo en serie, porque la salida del primero, que es una variante del 4 barras, es de entrada para el segundo submecanismo, que en cambio es un típico manivela corredera, ¿no? Entonces ahí ven ustedes el mecanismo, la configuración está formada por 6 eslabones, sí, está conformada por 6 eslabones, el bastidor, nominado con el número 1, nominado con el número 1, ¿sí? Y a continuación tenemos, aquí está el bastidor, eslabón número 1, 1 aquí y 1 en la parte de acá. Tenemos el motriz, que en este caso es el eslabón O1A, este es el número 2. El número 3 es la deslizadera, ¿sí? Que se desliza dentro de este eslabón O2B, que es el número 4, la deslizadera 3. Finalmente, o penúltimo, el eslabón BC, que es el número 5. Y finalmente la corredera horizontal, que es el eslabón número 6, ¿no? ¿Sí? Y entonces vamos a suponer que que este mecanismo se mueve por el número 2 y por lo tanto este va a tener una velocidad angular en sentido antihorario y también voy a suponer, aunque el ejemplo numérico me dice que es constante la velocidad angular esta omega 2, voy a suponer para efectos de generalidad que también el eslabón número 2 tiene una aceleración angular alfa 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que debo encontrar, producto de este análisis que voy a hacer, es la cinemática de todo el resto de eslabones. ¿Qué le pasa al movimiento de 3? ¿Cómo es? ¿Cómo es el movimiento rotacional de 4? ¿Cómo es el movimiento de 5? ¿Y cómo es el movimiento de 6? Este, este, disculpa, les decía que este mecanismo lleva su nombre de retorno rápido por el hecho de que la corredera 6 es el eslabón último de todo el mecanismo y el que tiene la utilidad en la máquina con la que se hace estos mecanismos o que en la que se usa este mecanismo. Y esa corredera 6 tiene la característica de efectuar un movimiento rectilíneo de va y viene, ¿no? Es decir, esta corredera, digamos, empieza aquí, es el mínimo lugar de su movimiento y va hacia acá, es decir, recorre todo este espacio de ida y de vuelta, ¿sí? Y cuando lo está haciendo de ida, es decir, en esta dirección, lo hace de forma lenta, mientras que cuando lo hace de regreso, este lo hace de forma rápida. La característica cinemática de este mecanismo, cuando estudiemos y revisemos el análisis, veremos cómo se acelera el mecanismo en el regreso y entonces por esa situación, por esa particularidad de su movimiento, este es un mecanismo muy útil porque, por ejemplo, si yo quiero desbastar material, por ejemplo, tengo que hacerlo despacio en la pieza en la que estoy eliminando el material, ¿sí? Pero si quiero regresar a volver a hacer otra pasada de eliminación de material, tiene que regresar rápido para que haga la siguiente, regresar rápido hacia la siguiente y así sucesivamente. Si yo necesito que en el proceso de ida vaya lento, mientras que retorne rápido para volver a ejecutar un proceso de ida, ¿sí? Entonces este mecanismo es útil, ¿no? Y de ahí viene su nombre de mecanismo de retorno rápido. Muy bien, con esa aclaración respecto a la característica de movimiento de este mecanismo, entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este mecanismo tiene movilidad 1
¿cómo lo vamos a verificar este momento? Diríamos que la movilidad del mecanismo va a estar dado por 3. El número total de eslabones es 6 menos 1, ¿sí? Menos 2 por acá abajo ya creo que expongo los pares, ahí expongo los pares cinemáticos. Si ustedes ven, hay un par cinemático de rotación aquí, hay otro de rotación acá, hay uno de rotación en este punto, hay uno de traslación entre la corredera 3 y el eslabón 4, hay uno de rotación aquí, hay uno de rotación en este par cinemático, y finalmente en el desplazamiento entre la corredera y el bastidor horizontal, aquí hay uno de traslación. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares cinemáticos, 5 R y 2 J, lo que me da menos 2 por 7. No hay pares J2 y esto me da 15 menos 14 igual 1. Y este mecanismo, entonces, al obtener esta movilidad 1, significa que yo necesito solo uno de los eslabones. Podría ser cualquiera, ¿sí? Cualquiera podría ser, pero si le doy al 4, que también podría ser, es muy probable que no tenga a lo mejor rotación completa, por lo tanto, no podría asegurar colocar un motor en ese eslabón, pero el 2 sí es un eslabón manivela, es decir, da una vuelta completa y por lo tanto es útil colocar un motor en ese eslabón, ¿no? ¿Sí? El número de lazos vectoriales que voy a necesitar, si ustedes recuerdan, es el número total de pares cinemáticos, es decir, 7, menos el número de eslabones móviles. Si tengo 6 en total y uno es el bastidor, entonces me quedan 5 eslabones móviles y esto me da 2, es decir, este mecanismo necesita o va a necesitar 2 lazos vectoriales para poder hacer el análisis cinemático del mismo, ¿no? Que entonces, ¿cómo van a estar configurados estos lazos vectoriales? Miren que observando el mecanismo ya nos podemos ver de forma intuitiva que hay 2 caminos, uno de ellos ya es conocido, ¿sí? El primero sería O2 hasta O1, de O1 a A y finalmente de O2 a A. Si ven ese triángulo que se forma ahí, ¿sí? Y el otro, en cambio, sería, si voy desde O2 nuevamente, ahora voy hasta B, voy de B a C, voy verticalmente y cierro esto. Ese es el camino típico del mecanismo manivela corredera, ¿no? Sí, y de hecho, miren, si yo eliminase la deslizadera 3, eliminase el eslabón 2, lo que tendría es un mecanismo manivela corredera que lo formarían el eslabón número 4, el eslabón 5 y la corredera 6, ¿sí? Por lo tanto, por intuición, por una simple intuición, yo ya puedo identificar que los mecanismos o que los lazos vectoriales van a estar dados de esa manera. El primer lazo vectorial estaría conformado por un mecanismo, entonces, ¿de qué tipo, de qué clase? Si este es un par R, este es un par R, este es un par R, aquí hay un T. Entonces, como inicio el movimiento, aquí inicio y le llamaría R, R, T, R. Es decir, aquí adentro está un submecanismo de tipo R, R, T, R. ¿Sí? Mientras que el del otro lazo es el típico mecanismo R, 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 T.
el manivel A correrá, que por cierto yo le subí hasta la madrugada de hoy, le subí el desarrollo completo tanto del manivela corredera como del 4 barras. Luego de esta clase le subiré el desarrollo completo también de este, ¿no? Entonces, esta es una combinación de un mecanismo RRTR, una variante del 4 barras, y el manivela corredera, otra variante del 4 barras, RRRT, ¿sí? Es un mecanismo de ese tipo. Por favor, si es que hay alguna pregunta, me detienen nomás, me interrumpen, ¿sí? Y me preguntan. Entonces, dicho eso, entonces yo puedo establecer los dos lazos vectoriales, ¿no? Si vamos a la diapositiva de más acá abajo, ahí observamos ya el desglose de los dos lazos vectoriales y ya están marcadas los vectores en cada lazo vectorial. A la izquierda tenemos el lazo vectorial número 1 y a la derecha tenemos el lazo vectorial número 2, ¿no? Y la notación de cada vector tendrá el índice del eh, eslabón cuya cinemática explica, ¿no? Todo vector, y aquí esto, todo vector tiene, todo vector tiene eh, dos magnitudes relevantes. Uno es su magnitud, su longitud, ¿sí? Y otro es el ángulo, porque el vector va a tener eh, desplazamiento angular, ¿sí? Va a tener movimiento angular, ¿no? Y entonces hay que tener muy en cuenta esa situación. Vamos con el primer lazo, ¿sí? El que tengo aquí a la izquierda. Entonces, ¿qué tengo en ese primer lazo? Un primer vector que correspondería al bastidor de ese mecanismo RRTR, el primer submecanismo de este mecanismo complejo, que irá desde O2 hasta O1, ¿sí? Porque siempre recuerden que la elección de los vectores se va a hacer considerando las características que mencioné. En lo posible que vaya, parta de un punto de bastidor y en segundo lugar que eh, cubra el menor ángulo posible. En este caso, el menor ángulo posible, que sería ángulo de 90 grados, es lo que cubre el R1, ¿no? Porque en realidad va de punto fijo a punto fijo y es un vector que no se mueve, el R1, ¿no? Luego, desde el par cinemático o desde el nodo O1 al nodo A, va el vector R2, que como su nombre lo indica, cubrirá o tratará de explicar el movimiento del eslabón número 2, pero necesita un ángulo y ese ángulo va desde el eje horizontal X hasta la línea de acción del vector phi sub 2, ¿sí? Entonces, su magnitud R2 minúscula y su ángulo phi sub 2 son las caras 2 variables que van a cubrir o que vamos a necesitar para explicar la cinemática del eslabón número 2. El R3, cuidado con este R3. Este R3 tiene dos movimientos independientes, ¿no? Este vector R3 explica, como su nombre lo dice, no está explicando el movimiento angular del número 4, que es el eslabón que va de O2 a B, está explicando el movimiento de la corredera 3. Por eso tiene la nominación de R3. Cuando la corredera se mueve acá, por ejemplo, está acá, en este punto, el vector R3 se alargará hasta allá, ¿no? El vector R3 irá desde O2 hasta acá, ¿sí? Y así sucesivamente, si es que la corredera estuviese más abajo, el R3 se acortaría, ¿sí? Por lo tanto, cuidado con este vector no explica la cinemática del rotacional que tiene el eslabón número 4, explica la cinemática de la corredera. Y claro, la corredera al estar capturada en su movimiento por el eslabón 4, también comparte con ella una rotación. Por lo tanto, el ángulo, sí, que está aquí, phi, en realidad explicaría el movimiento rotacional del eslabón número 4, aunque también ese movimiento lo comparten 3, ¿sí? Pero le voy a llamar phi 4. Una notación, si quieren, una notación mucho más explícita de la situación, este ángulo podría yo llamarlo el ángulo phi 3
4, porque está explicando la rotación tanto de 3 como de 4, sino que por facilidad solamente le voy a llamar Φ 4, porque en realidad ese ángulo me da la descripción de la rotación del eslabón número 4, que por estar confinado la corredera a moverse dentro del eslabón, también es rotación del eslabón 3. Por eso, entonces lo he llamado solamente Φ 4. Miren que este vector tiene una magnitud R3 y un ángulo Φ 4. Pueden diferir en la notación. ¿Por qué? Porque estoy explicando con ello qué eslabón cubre en su movimiento, qué eslabón explica o va a explicar dicho vector, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí tenemos toda la descripción de parámetros de ese lazo vectorial. En el otro lazo vectorial es más sencillo. Vamos desde O2 hasta B. Ahora sí, este es R4, porque este vector sí va a explicar o cubre al eslabón R4, al eslabón número 4. Luego tenemos el mismo ángulo Φ4 que lo había en el anterior lazo vectorial, porque esa rotación la comparten el eslabón 4 y la corredera 3, eso sí hay que tener en cuenta. Luego, la que va desde B a C, este vector R5, ¿sí? Con su correspondiente ángulo Φ5 marcado en un sistema local no rotatorio que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Este ángulo explicaría la rotación que va a tener el eslabón número 5. Y finalmente tenemos de P a C, hay un R7, a este le puedo llamar, si es que lo consideran a este más adecuado, este incluso como estamos dando una distancia respecto al bastidor, a este también se le podría llamar R1- en lugar de R7. Y así le voy a llamar, no le voy a nominar con la que le he puesto aquí, le voy a llamar R1-. Sin embargo, en la deducción que yo haga va a estar con el nombre R7, ¿no? ¿Por qué? Porque me está recordando el número 1, que este también es un vector referido al bastidor, pero es diferente al R1 de acá, porque esta es la distancia entre los puntos O1 y O2, mientras que esta R1- es la distancia entre el punto O2 y la trayectoria horizontal que va a tener la corredera número 6, ¿no? Entonces, como marcan eh, posiciones, distancias diferentes, les llamo de esta manera. Pero me recuerda que es un vector fijo, fijo en cuanto a que no cambia su magnitud, pero sí es deslizante, ¿no? Se va a ir moviendo mientras se mueve la corredera 6. Y finalmente este R6 de O2 hasta el punto de movimiento de la corredera, su nominación se debe a que explicará el desplazamiento lineal de la corredera número 6. Aquí adicionalmente, bueno, no está puesta, pero aquí habría un ángulo, ¿qué cosa? Un ángulo Φ6 que vale 0 grados. Aquí, bueno, tampoco está explicado, aquí debería haber un ángulo Φ1- que vale 90 grados. Aquí también en este 1, como esto es a 90 grados, aquí debería haber un ángulo Φ1 que también vale 90 grados. ¿Sí? Y con eso está explicada todas las características que marcan los lazos vectoriales, tanto del submecanismo RRTR como del submecanismo RRRT que conforman este mecanismo, ¿no? Y entonces lo siguiente que voy a hacer es simplemente destacar las constantes, las variables cinemáticas de entrada o conocidas y las variables cinemáticas de salida o desconocidas, ¿no? Entonces vamos para el lazo, voy a nominar los lazos con el ciclo desde el punto de entrada, el lazo de la izquierda sería O1 a O2, ese sería el lazo 1, ¿sí? Entonces vamos con ese lazo primero, lazo O1 a O2, que corresponde al submecanismo RRTR, ¿sí? Entonces, ¿qué digo aquí? ¿Cuál es
son las constantes en este lazo? ¿Qué no cambia en este lazo? ¿Cuáles son? En primer lugar, R1. Recuerden que con minúscula anoto la distancia R1 minúscula, a coma, el ángulo φ1, que sé que es 90 grados, fijo. Luego, R2, la distancia del vector o la longitud del vector R2, que tampoco cambia, ¿no? φ2 no es una constante. R3 tampoco es una constante. Aquí la magnitud de este vector R3, esta magnitud, esta longitud, R3 no es constante, porque mientras cambia o mientras se mueve la corredera, la deslizadera 3, esta magnitud cambia, ¿no? Y φ4 tampoco es una constante, ¿sí? Y no tenemos más constantes en ese mecanismo, ¿sí? ¿Estamos? El vector R2 fue escogido desde punto de bastidor y el vector R3 también fue escogido, la dirección del vector R3, R mayúsculo 3 también fue escogida desde punto de bastidor. Eso explica esta configuración de vectores aquí, ¿no? Luego tenemos variables cinemáticas de entrada. Variables cinemáticas de entrada. ¿Quién mueve? Disculpan, quién mueve el variables cinemáticas de entrada corresponden a las del eslabón motriz de este submecanismo? ¿Quién mueve este submecanismo? Es el eslabón número 2. Y entonces las variables adosadas a este mecanismo, no las constantes, las variables, ¿no? ¿Cuál es esa variable? El ángulo φ sub 2. Por lo tanto, siempre habrá en posición, porque ya es una variable cinemática, habrá en velocidad y habrá en aceleración. Disculpamos otro internet está. Se me quedó internet se traba. Sí está. ¿Qué pasó? Chuta. Sí, me están escuchando bien ustedes. No tienen ningún problema al escucharme. No se corta. Porque se me trabó Sí, se lo escucha, Inge. se me trabó la tableta para escribir. No sé qué. Se trabó esta cosa. Escribe. Que me
Voy a cerrar esto, dame un segundito. A ver qué sucede. Se trabó la... No me deja escribir. Deja borrar. No me deja escribir. No, se trabó. El internet debe ser, se trabó, señores. A ver, ahí puede ser. Vamos a ver. Y parece que realimentó algo. Vamos a ver. No. Definitivamente se trabó. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a ver ahí. Ahí. Ya. Esta es la aceleración, ¿no? Les decía que las variables cinemáticas de entrada son posición, velocidad y aceleración, ¿no? Para el... estamos en el submecanismo de la izquierda, ¿no? El motriz, el que le da movimiento a este submecanismo es el 2, por lo tanto, su variable de posición es la variable angular phi2. La derivada de esta con respecto al tiempo, que sería omega 2, sería la variable cinemática de entrada de velocidad, y la aceleración angular alfa 2 sería la variable cinemática de aceleración de entrada, ¿no? En cambio, las variables cinemáticas de salida. Inge, disculpe una pregunta. Dime. ¿Por qué R2 es constante? Porque el eslabón número 2 no cambia de longitud. El R2 significa que es posible, te pregunto, ¿es posible que este vector, cuando se está moviendo esta corredera, este vector se alargue hasta acá, el R2? ¿No es No, Inge. cierto? Significa que el eslabón no se puede estirar. Es decir, es fija su longitud. ¿Sí? Al ser fija la longitud, ¿qué es lo único que varía, va a ir variando en este vector? Su ángulo. ¿Sí? Por eso el R2 es una variable, es una constante aquí, como he marcado aquí, no es una variable. ¿Estamos? Sí. Lo que sí es variable es que ese vector al rotar va a ir ocupando ángulos phi2 diferentes, ¿no? Va a empezar por, digamos, a los 30 grados, o a los 90 grados, o a los 100 grados, o a los 5 grados, pero va a ir cambiando ese ángulo. Mientras se rota el eslabón número 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Respondido la pregunta? Sí, Inge, muchas gracias. Entonces, ahora, ¿qué otras variables faltan en ese lazo vectorial por considerar? Ya está R1, ya está R2 y su ángulo, ¿sí? Lo que falta es la longitud del eslabón, del vector, perdón, R3, que esa sí es una variable porque como cuando le digo hace un momento, cuando esta corredera se mueve más arriba o se mueve más abajo, hace que la longitud R minúscula sub 3 de este vector R mayúscula sub 3 cambie. Por lo tanto, entonces vamos a aquí a hablar asimismo de variables de posición, de variables de velocidad y de variables de aceleración. ¿Sí? Entonces diremos, esas variables son, en primer lugar, la que acabo de decir, R3. Cuando
cambie R3 con el tiempo, esto producirá una velocidad V3. Y cuando cambie V3 con el tiempo, esto producirá una aceleración A3. Esta es una velocidad traslacional o lineal, porque me está mostrando cómo se traslada, cómo se mueve linealmente la deslizadera número 3 dentro del eslabón 4, pero al mismo tiempo también va a cambiar nuestro ángulo Φ4, que le he llamado Φ4, no olvídense del Φ3, que podría ser algo más descriptivo, pero por facilidad le vamos a marcar solo Φ4. Φ4, en cambio, ¿qué muestra? La variación del ángulo cuando esa corredera se ve sometida simultáneamente, o está capturada, está dentro del eslabón 4, deslizando dentro de él, y comparte rotación con el eslabón número 4. La corredera 3 comparte rotación, la misma rotación que el eslabón 4. Cuando un mecanismo contiene uno de sus eslabones que está efectuando esta característica, que es moverse dentro de ese y compartir con otro eslabón también su rotación, va a aparecer lo que se llama la aceleración de Coriolis, que ustedes la estudiaron en dinámica, ¿no? Es decir, aquí cuando hagamos el procedimiento va a aparecer la aceleración de Coriolis, ¿no? Entonces, este Φ4, mientras va cambiando con el tiempo, se convertirá en omega 4, finalmente cuando vuelve a cambiar en el tiempo, se convertirá en alfa 4. Ahí están las dos variables y con eso tengo cubiertas todas las variables que puede estudiar en este lazo vectorial O1A o 2. ¿Sí? Vamos en cambio al segundo lazo. Bueno, aquí yo tengo en las diapositivas, tengo normalmente escritos, miren lo que acabo, lo que estoy mencionando aquí, ¿no? Vamos al segundo lazo. El segundo lazo es el típico manivela corredera, ¿no? En primer lugar, tiene sus constantes. Vamos a poner lazo O2 BCP. Así sería, ¿no? Ahora vamos con el lazo O2 B, C y P. Empezamos con las constantes que no cambien en este lazo vectorial, o los valores que nunca cambien en este lazo. Primero, constantes. ¿Cuáles son las constantes? Son R4, ahora sí, mientras va rotando R4, el par cinemático B siempre está distanciado a igual distancia de los dos, porque es la distancia del eslabón y nunca cambia. Así que R4 es una constante. Muy bien. El ángulo. ¿Qué pasa con este ángulo? Este ángulo, miren que es una salida del anterior submecanismo. Es decir, una vez que yo calcule, haga el análisis del primer submecanismo, obtendré la fórmula para Φ4. Y esa fórmula, que es salida para el O del el anterior lazo, va a convertirse en entrada para este lazo, ¿no? ¿Sí? Así que no le pongo, porque si estoy poniendo constantes, este cambia, ¿sí? Que también permanece constante adicionalmente en este lazo vectorial, el R5, el R1 guión bajo, que posiblemente cuando les envíe el documento este completo va a estar como R7, y no el R6, ¿no? El R6 cambia porque cumple la identificación de dónde está ubicado en ese instante o en cualquier instante la corredera número 6, ¿sí? Y igualmente el ángulo Φ1 guión bajo, que vale 90 grados, y el ángulo Φ sub 6, que vale 0 grados, ¿no? Y listo, ¿no? Ahora sí, variables cinemáticas de entrada. Variables cinemáticas de entrada. Lo dije hace un momento. ¿De dónde viene la cinemática? Sabemos que este mecanismo tiene
un eslabón de entrada. ¿Y cuál sería el eslabón de entrada para el movimiento de este mecanismo? Sería el eslabón número 4. Pero ¿de dónde proviene las variables cinemáticas que le dan movimiento a este eslabón número al 4? Viene del movimiento del submecanismo anterior, ¿no? ¿Y cuáles son esa variable de entrada? Es justamente lo como les mencionaba hace un momento, es el ángulo Φ4. Esta al moverse en el mecanismo primero, le hace mover también al mecanismo segundo. Y por lo tanto, las variables cinemáticas de entrada para este segundo lazo vectorial vendría a ser entonces para la posición, para la velocidad y para la aceleración. Vendrían a ser ¿quiénes? Vendrían a ser Φ4, su velocidad angular, omega 4, y su aceleración angular, alfa 4. ¿Sí? Y díganme ustedes, ¿cuáles serían las variables cinemáticas de salida de este mecanismo manivela corredera? Del segundo lazo. ¿Cuáles marcarían ustedes como variables cinemáticas de salida? El R6. El R6 y ¿quién más? Falta una más. El R6 y Φ5, ¿no es cierto? Está clarito. Este Φ5 y R6, la longitud de este que va a ir cambiando, R6 serán las variables cinemáticas de salida de este mecanismo. Entonces, variables cinemáticas de salida cinemática de salida en posición, velocidad y aceleración, o variables cinemáticas desconocidas o variables cinemáticas incógnitas también se llaman. Cualquiera de las tres expresiones es válida. De salida incógnitas o desconocidas son para la posición, para la velocidad y para la aceleración. Serían Φ5, pongamos en el orden, primero va Φ5 y luego R6, omega 5 y B6 y alfa 5 y A6. Y listo. Una vez reconocidas las magnitudes cinemáticas en cada lazo, entonces ahora sí puede empezar a hacer el análisis de posición, velocidad y aceleración de cada lazo vectorial en el mecanismo. Si hay un mecanismo más compuesto que este, de 3 lazos, 4 lazos, entonces asimismo la salida del primero, si es serie, la salida del primer submecanismo moverá el segundo, una salida del segundo o más de una salida del segundo. Aquí ven que por ser por ser disculpa un rato. Perdón. Les decía que por ser un mecanismo, por ser una combinación de variantes del mecanismo de 4 barras, entonces es lógico que la salida de uno de los submecanismos suficiente mueva el siguiente, pero hay mecanismos más complejos en que todas las salidas de un submecanismo, es decir, por decirles aquí, la salida del lazo 1, ¿no? Que son R3, alfa 4, B3, omega 4 y A3 y alfa 4, la salida de estos dos, es decir, todo el conjunto de valores pasan a ser entradas del mecanismo siguiente, ¿sí? Y asimismo, ello hace que la salida en el siguiente submecanismo tenga dos salidas, ¿sí? Y una podría ser, al menos
una podría ser la entrada del siguiente o las dos podrían ser la entrada del siguiente. La complejidad estructural del mecanismo hará que cualquiera de esas cosas ocurran. Nosotros vamos en este curso de mecanismos solamente a tener mecanismos con una salida simple, ¿no? Es decir, la salida de un mecanismo centrada en el siguiente, ¿no? O una salida, o una entrada, perdón, sirva para todos los submecanismos que componen una máquina. Perfecto. Entonces, dicho esto, empecemos, ¿no? ¿Qué voy a empezar? Observando o escribiendo el lazo vectorial para el primer, la ecuación de lazo vectorial para el primer submecanismo, ¿no? Vamos con el submecanismo. Empecemos con el submecanismo RRTR. Voy a poner acá RRTR. ¿Sí? Y entonces, la ecuación, si ustedes ven ahí, me dice que R1 más R2 es igual a R3. R1 más R2 es igual a R3. Ecuación de lazo vectorial para el primer lazo vectorial, ¿no? ¿Sí? Si le pongo en su notación compleja, esto sería R1 J phi sub 1 más R2 J phi sub 2. Esto va a ser igual a R3 J phi sub 3. Y a partir de esto ya puedo hacer el análisis de posición. Primero, análisis de posición. Descompongo las ecuaciones. Descompongo las ecuaciones en componentes, ¿no? Las componentes reales tendrán el coseno, las componentes imaginarias tendrán el seno, ¿no? Sería R1 coseno de phi sub 1 más R2 coseno de phi sub 2, y esto va a ser igual a R3 coseno de phi sub 3. ¿Sí? Mientras que las componentes imaginarias serían R1 seno de phi sub 1 más R2 seno de phi sub 2 es igual a R3 seno de phi sub 3. Y voy entonces, ¿cuáles son las incógnitas del primer lazo vectorial? Las incógnitas del primer lazo vectorial son R3 y phi 3. ¿Sí? Todas las demás o son variables cinemáticas conocidas del motriz o constantes. Ahí están R1, R2, phi sub 1 y phi sub 2. Recordemos que, dado que phi sub 1 es 90 grados, este término de aquí, el coseno de 90 grados sería 0, mientras que el seno de 90 sería 1. Y entonces las ecuaciones se reescribirían como R2 coseno de phi sub 2, ¿sí? Perdón, aquí una cosita antes de olvidarme, esto puede ser, tengan cuidado, este no es phi 3, voy a borrar. Recuérdense que este era phi 4, ¿no? No, phi 3, la fuerza de la costumbre, no, aquí, porque recuerden que este estaba marcando la cinemática de movimiento angular del eslabón 4, que la comparte porque está capturado dentro del eslabón 4, el 3, la comparte, ¿no? Ya, eso nada más, continuemos. R2 coseno de phi sub 2 es igual a R3 coseno de phi sub 4. Y acá, R1 más R2 seno de phi sub 2 es igual
R3 seno de phi sub 4. Muy bien. La pregunta que surge ahora es, yo tengo que calcular este y este. Y tengo dos ecuaciones. Estas son las ecuaciones escalares de la posición, así se llaman. Las ecuaciones, voy a llamar la ecuación A y la ecuación B. ¿Cómo consigo resolver esas dos variables de esas dos ecuaciones? Ideas. ¿Cómo sugieren que se haga? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué sugieren ustedes hacer para encontrar R3 o Φ4? ¿A nadie se le ocurre nada? Recuerden que hicimos en el 4 barras, tratamos de eliminar una de las dos variables, tenemos Φ3 y Φ4, y aislamos el término que contenía Φ3 para elevarlo al cuadrado y eliminar esa variable, ¿no? Esa variable Φ3, y por lo tanto tener solamente la otra variable Φ4, ¿sí? ¿Podríamos replicar aquí esa estrategia? ¿Qué dicen? Sería dividiendo la segunda ecuación para la primera. Ya. Podríamos aplicar la que yo les digo. Ahí se eliminaría la variable Φ4, ¿no? Por la identidad pitagórica del seno y coseno. Pero como menciona su compañero, no es necesario ir tan lejos porque puedo dividir la ecuación B para la A, porque dado que se multiplican por el mismo el R3, al dividir una sobre la otra, se va a anular el R3 y por lo tanto me va a dejar libre la variable Φ4. ¿Sí? Y directamente me va a generar una función trigonométrica en base a la cual, despejando yo, encontraría el ángulo Φ4. Pero sin embargo, la otra alternativa también es correcta, por lo que tengo aquí dos posibles vías de solución, ¿no? La segunda es la mejor y divido la segunda para la primera, B dividido para A. Divido la ecuación B, término a término, para la ecuación A, término a término. Entonces, ¿qué me queda? Al dividir R3 seno de Φ4 dividido para R3 coseno de Φ4, que obtengo la tangente de Φ4. Elijan preferiblemente la función trigonométrica tangente. No dividan A para B la cotangente, porque la tangente tiene una variación que se llama la tangente de doble argumento, que aumenta la capacidad de expresar un ángulo en el trigonométricamente hablando, ¿no? Ya voy a explicar eso, ¿no? Y a la derecha sería, ¿qué cosa? R1 más R2, seno de Φ sub 2, todo ello dividido para R2 coseno de Φ sub. Finalmente, entonces, si de aquí extraigo el arco tangente, yo diría que Φ4 va a ser el arco tangente a la menos 1 de R1 más R2 seno de Φ sub 2 dividido para R2 coseno de Φ sub 2. Ya tengo entonces la primera expresión, ángulo conocido. Y ahora sí, puedo resolver de la más fácil, sería de aquí, le puedo despejar R3 y me diría que R3 va a ser igual a R2 por coseno de Φ sub 2 y todo dividido para coseno de Φ sub 4. Ya, para coseno de Φ sub 4. Y tengo
y tengo la expresión para R3. Si ustedes ven, esas son las dos primeras variables cinemáticas desconocidas que nos planteamos para el primer submecanismo que acabo de resolver. Salieron una expresión analítica, aquí está, R3, y aquí está phi sub 4, resueltas. ¿Sí? Ahora, todo va a depender del ángulo motriz, también del tiempo. Si a mí me dan una expresión del tiempo, todo sería en función del tiempo, pero a mí me interesa aquí estimar qué es lo que sucede mientras se mueve el mecanismo. Por lo tanto, el ángulo phi2 del eslabón motriz es clave aquí. Y miren, esta función phi4, aquí está función de phi2, R2 es un valor constante, R2 es un valor constante, R1 es un valor constante. En definitiva, este phi4 es una función de phi2, ¿no? Y acá, R2 constante, phi2, y phi4, que como vemos acá arriba es una constante de phi2, por lo tanto, R3 también pasa a ser función de phi sub 2, lo que significa que yo puedo expresar cualquiera de los resultados en función o numéricamente, si quiero calcular, dependerá de dónde esté ubicado el eslabón motriz, ¿no? Dónde esté ubicado el eslabón motriz. ¿Sí? Y listo, ahí está hecho el análisis de posición. Como ustedes ven, el análisis de posición en un mecanismo que contiene una variable no angular, porque si ustedes se fijan, acá arriba contiene una variable no angular, es sencillo, como les mencionaba. Si es que se tratase de dos variables angulares, tendríamos que hacer el procedimiento. Aquí está, este es lineal, este es angular, las de salida. Cuando hay al menos una lineal, facilita el proceso, pero cuando ambas son angulares, no nos queda más que seguir el procedimiento que vimos ayer para el mecanismo de 4 barras. ¿Sí? Y lo siguiente ya surge de manera natural. ¿Qué debería hacer yo? Debería pasar a derivar las ecuaciones escalares de la posición respecto al tiempo, estas dos. De posición, estas dos, ¿no? Y entonces, ¿cómo diría el análisis de velocidad? ¿Qué me diría el análisis de velocidad? Me diría lo siguiente. Voy a derivar la ecuación A en primer lugar. Si derivo la ecuación A sería, aquí en la derivación de recordar quién cambia en el tiempo y quién no cambia en el tiempo, ¿no? R2 cambia en el tiempo, no, es un valor constante, por lo tanto, no se deriva. R2, ¿sí? Coseno sí, el ángulo phi2 cambia en el tiempo porque el eslabón motriz se mueve y la derivada del coseno es menos, entonces esto sería seno de phi sub 2 y luego derivo el interior, ¿sí? El phi2 que es el argumento del seno y su derivada sería omega al lado izquierdo. Al lado derecho, ¿qué pasa al lado derecho? Como miren, está marcado en raya roja porque eran las dos variables que acabo de encontrar, significa que ambas cambian con el tiempo, entonces tengo que aplicar para la derivación derivada del producto, derivo el primer término, es 3, y no lo hago con el segundo, le dejo tal cual coseno de phi sub 4, más, en realidad van a ver que es menos, la primera sin derivar ahora, y derivo el segundo, pero el segundo la derivada es coseno negativo, por eso le puse el signo negativo, seno de phi 4, la derivada del coseno, y por la derivada del argumento del coseno o del seno acá abajo, que sería omega 4. ¿Listo? Derivada la primera expresión. Vamos ahora a derivar la segunda. R1 es un valor siempre constante, así que su derivada automáticamente aquí se anula, se va. Y solamente paso a derivar la segunda, ¿no? Que sería R2 es una constante, no se deriva, derivada del seno, coseno,
Phi2, la derivada de el argumento Phi2 con respecto al tiempo es omega 2. Y luego, a la derecha, la misma historia, ¿no? Derivada primero de L3, que sería V3, que multiplica por el seno de Phi4. Y ahora más, ahora el L3 no le derivo, pero sí derivo el seno, que sería coseno de Phi4 y por omega 4. Y ahí tengo las dos ecuaciones escalares de la velocidad, las expresiones C y D. ¿Sí? Estas deberán contener las otras dos variables cinemáticas desconocidas del primer submecanismo. ¿Cuáles son esas? V3, como están viendo aquí, y omega 4. Y en efecto, contienen a esas dos variables. ¿Dónde están? Aquí está V3 y V3. Y aquí está omega 4 y omega 4. Nuevamente, como en el caso del mecanismo de 4 barras, este es un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones lineales que me permitirá a mí resolver, ya sea por Kramer o de forma con la ayuda de MATLAB. Vamos a reescribir estas ecuaciones, a reescribirlas de una manera más, y le vamos a resolver a MATLAB, ¿no? Muy bien. Voy a abrir un archivo de MATLAB. Quiero abrir el... Vamos a ir con mucho cuidado. Ya, ahí vamos. Tengo plantilla aquí. Me está dejando abrir esto. Abrir. Me estoy comportando raro este MATLAB. Aquí está medio. No le reconoce los archivos. Déjenme ver algo.
Ay, ya le abro este. Vamos a ver. Ya, ahí ya vamos a trabajar con este. Vamos entonces. Dado. Escribo la ecuación, ¿sí? Que sería b.3 multiplicado por el coseno, abro y cierro paréntesis, de phi 4 phi.4, selecciono todo, más, le voy a dar el trabajo de ir, menos, voy a dar el trabajo de ir escribiendo ambas, ¿no? Aunque a lo mejor se cometió algún error ayer. Por omega 4, omega sub 4, todo esto por seno sin, abre y cierro paréntesis, y sub 4. Todo esto igual, ¿no? El igual de aquí, el igual booleano de acá, el booleano. Esto es igual a menos R sub 2 por omega sub 2 y por seno sin, vamos a hacer un paréntesis, de phi sub 2. Ya está. Primera ecuación. Bajo a construir la siguiente. Y la siguiente es b sub 3 por sin seno de phi sub 4. Todo helio más R sub 3 por omega 4 y por coseno de phi sub 4. Abro y cierro paréntesis. Perdón. Coseno de phi sub 4. Selecciono todo. Igual. Ahora el lado derecho es R2 por omega sub 2 y nuevamente por coseno de phi sub 2. Abro cierro paréntesis. Coseno de phi sub 2. Listo. Y acá abajo escribo encontrar. ¿Cuáles son las incógnitas de encontrar? ¿Cuánto vale B3? Y cuánto vale omega 4. Selecciono todo. Abro la barra evaluadora, de hecho ya está aquí. Y escojo la opción simbólica simplificar. Hago clic. Y esas son las respuestas. B3 es menos R2, omega 2, seno de phi sub 2 menos phi sub 4. Probablemente yo hubiese obtenido seno de phi, si hacíamos Kramer hubiésemos obtenido seno de phi sub 4 menos phi sub 2. El negativo que está ahí, si se introduce dentro de la función seno, cambia la resta de phi 2 menos phi 4 a phi 4 menos phi 2. Sin embargo, ¿qué estándar tiene Mascat? Siempre en operaciones coloca la variable con menor subíndice y a continuación la variable con mayor subíndice. Por eso el negativo aquí está adelante de eso, porque van a ver que cuando yo les pase el documento va a estar sin signo negativo, pero el seno de la resta del ángulo va a ser phi 4 menos phi 2. Y la misma situación abajo, en cambio abajo estará abajo, en realidad en el coseno es irrelevante. El coseno de phi 2 menos el coseno de phi 4 es lo mismo que el coseno de phi 4 menos phi 2. Así que se va a ver diferente la expresión, pero en términos trigonométricos se trata de lo mismo. Entonces, así está calculado las expresiones. Yo puedo entonces decir que
omega 3 va a ser, si resuelvo de esta forma, B3 va a ser igual a, le voy a poner en la forma en que yo tengo en el desarrollo, ¿no? L2 seno de phi sub 4 menos phi sub 2 multiplicado por omega 2. Mientras que omega 4 va a ser R2 coseno de phi 4 menos phi 2 por omega 2 y dividido para R3. Ya están las otras dos variables del submecanismo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué me quedaría por resolver? Las cinemática, ya está esta y esta. Ahora me toca coger las ecuaciones escalares de la aceleración, derivarlas para encontrar A3 y alfa 4. Entonces eso voy a hacer este momento y estoy entrando en el análisis de aceleración. Análisis de aceleración. ¿Qué diré? Tomo las anteriores ecuaciones y voy a proceder a la derivación. Voy a derivar primero las partes de la derecha, ¿no? Voy a empezar con esta y esta, derivando estas dos, y luego derivaré la parte de la izquierda porque me va a ocupar menos. Empecemos a derivar. Fíjense que ahora vuelve a ser un producto, pero aquí hay un producto solo de dos, porque estas siguen siendo variables, ¿no? Valga. Variable cinemática. R3 es una variable, ¿sí? Alfa 4 es otra variable. Aquí variable, cambia en el tiempo. Miren que acá, por ejemplo, es un producto de tres funciones cambiantes en el tiempo, mientras que el primer término es una derivada de un producto solamente de dos. Empecemos entonces con esto. En primer lugar, derivo la primera de B3, sería A3 por coseno de phi sub 4, más, en este caso sería menos, porque voy a derivar el coseno, B3 derivado del coseno menos seno de phi 4, y luego por omega 4, ¿sí? Porque debo también derivar el ángulo, ¿no? ¿Ya está? Ahora vamos acá. En primer lugar, voy a aglutinar la derivada del primero, R3, para el siguiente va a ser el primero, y luego voy a agrupar estas dos para aplicarle el producto. Derivada del primero, B3 por el segundo, que sería omega 4 seno de phi sub 4, ¿sí? Y ahora, más, vamos a ponerlo así, está la derivada de esto por esto, y como está precedido el signo menos, ese signo menos va a afectar, le va a cambiar al más por menos, ahora el primero sin derivar, y por la derivada del segundo. La derivada del segundo es la derivada de este producto, ¿no? Entonces voy a escribir derivada de este primero, alfa 4, por este sin derivar, seno de phi sub 4. Y más, ahora este sin derivar, omega 4, por la derivada de seno de phi sub 4. La derivada del seno es coseno de phi sub 4, pero vuelvo a derivar el coseno de phi sub 4, y aquí sería omega 4 al cuadrado. Y listo, derivé el lado derecho, ahora el lado izquierdo. Esta parte sería constantes R2 menos R2, no hay ningún problema, y derivo, ¿no? Voy a empezar derivando aceleración angular, ¿sí? Por seno de phi sub 2, más, voy a abrir espacio acá, hacia la derecha, ¿ya?
Más ahora omega 2 sin derivar y derivo el seno coseno de phi sub 2, pero como debo derivar, phi sub 2 sería omega 2 al cuadrado. Y listo. ¿Sí? Está derivada la primera expresión. Voy a simplificar, a ver todos los términos acá, ¿no? Voy a agrupar en primer lugar, recuerdan las variables eran A3 y phi sub 3. ¿Dónde están esos dos términos? El uno está aquí. Y el otro está aquí. Así que esos dos términos, principio escribiéndolos. A3 por coseno de phi sub 4 menos R3 seno de phi sub 4 por alfa 4. ¿Sí? Igual. Voy a pasar todo lo demás al lado derecho, ¿no? ¿Sí? Y aquí vean lo siguiente. Eso ya vimos en el mecanismo manivela corredera, ¿no? Miren que lo que acompaña a B3 debe acompañar también a A3. ¿Qué acompaña a B3? El coseno de phi sub 4, que debería acompañar a A3, lo mismo. ¿Qué acompaña a alfa 4? L3 seno de phi sub 4, que acompaña, negativo, ¿no? Menos, que acompañaba a omega 4, justo lo mismo, menos L3 por seno de phi sub 4. Eso no es una casualidad, ¿no? Y entonces, pasando a la derecha, aquí miren, estos dos se suman y me daría menos 2 veces B3 omega 4 seno de phi sub 4. Esta es la aceleración de Coriolis. Este término de aquí es la aceleración de Coriolis. Vamos a ir identificando aquí las aceleraciones. En primer lugar, la relativa, que es la que estoy calculando, que está aquí. Luego, aceleración normal y, tangencial y centrípeta. Y la de Coriolis. Aquí está la de Coriolis. Al pasar al otro lado, la desaceleración de Coriolis, el término se vuelve positivo. Sería 2 veces B3 omega 4 seno de phi sub 4. Ya está. Este y este. Y aquí será menos L3 omega 4 cuadrado coseno de phi sub 4, que pasaría al otro lado como positivo. L3 omega 4 al cuadrado coseno de phi sub 4. ¿Qué es esta? Esta es la aceleración centrípeto normal del movimiento que tiene la corredera, como si fuese un punto del eslabón número 4 cuando está rotando a la distancia R3. ¿Sí? Es decir, a ver, esto les va a recorrer un poco de dinámica. Aquí, cuando este punto que está aquí, si no le considerase de la corredera, si le considerase del eslabón número 4, entonces este punto va a tener un arco de circunferencia en ese instante y va a presentar una aceleración en esta dirección que tendría como magnitud que esta distancia R3 multiplicada por la velocidad angular. ¿De quién tiene la velocidad angular esta corredera? Tiene la del eslabón número 4, que es omega 4 al cuadrado. ¿Sí? Y ese es el término que estamos encontrando aquí. Y claro, estará por el seno o coseno del ángulo que forman este eslabón en ese instante. ¿Qué ángulo es el que forma? El phi 4. Y o se multiplicará en el uno por coseno y en el otro por el seno. Ese es el término que estamos encontrando aquí, en este despeje que estamos haciendo acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ven? Ese es el término que estamos pasándole al lado derecho.
Esta es una explicación de la cinemática, sin embargo, para el método no le importa la explicación, lo que yo quiero hallar es la resolución de la izquierda, ¿no? El ángulo, la aceleración A3 y la angular Φ4, ¿no? Estas dos cosas quiero encontrar, ¿no? Muy bien, nada más, y ahora sí, lo que está a la derecha. Lo que está a la derecha conserva el signo tal cual, que sería menos, perdón, menos R2, alfa 2, seno de phi sub 2, seno de phi sub 2, y menos R2 omega 2 al cuadrado coseno de phi sub 2. Y listo, tengo la primera ecuación para resolver la aceleración, ¿no? Vamos a derivar la segunda, la D. Esta de acá. Al derivar esa, me daría, así mismo voy a empezar por el lado derecho, ¿no? Empiezo, derivada de B3 sería A3 por el seno de phi sub 4, sin derivar. Y ahora le mantengo al B3 sin derivar y derivo el seno. Del seno es el coseno de phi 4 y por omega 4. ¿Sí? Perfecto, ya está la primera. Vamos acá, así mismo, primero derivo esto más B3 y no derivo todo esta parte de aquí. Coseno de phi sub 4 y por omega 4. Y ahora, en cambio, derivo lo que está entre paréntesis. Más no va a cambiar el signo R3 por la derivada de todo lo que está entre paréntesis, que sería, voy a empezar por el omega 4, alfa 4, por el coseno de phi sub 4 sin derivar, y ahora va a ser menos porque voy a derivar el coseno y su derivada es menos seno, menos omega 4, seno de phi 4, y al derivar el phi 4 se hace otro omega 4 que con este forma omega 4 al cuadrado, y ya está. Ahora derivo el lado de la derecha, y va R2 por, voy a primero derivar este, alfa 2, alfa 2 por el coseno de phi sub 2, y ahora menos porque ahora voy a derivar este coseno, menos omega 2 seno de phi sub 2, pero al derivar el phi sub 2 dentro del seno se hace un omega 2 que con este omega 2 genera omega 2 al cuadrado. Y tengo la derivada de la segunda ecuación escalar de la velocidad, ¿no? Y ahora sí, nuevamente voy a aglutinar de la misma manera, ¿no? Y le voy a aglutinar acá arriba, por eso dejé un poco de espacio aquí. Voy a poner A3 seno de phi sub 4, este término. ¿Y dónde está el otro? Está aquí, más R3 coseno de phi sub 4 por alfa 4 igual todo lo demás voy a pasar al lado derecho. Deberá aparecer una componente de la aceleración de Coriolis, la otra componente, que deberá tener por producto 2 por B3 y por omega 4. ¿Dónde está? En estas, a ver, déjenme ver. Aquí, no, aquí, por ejemplo, miren, debería aparecer la de Coriolis, aquí se está anulando. Y entonces aquí voy a volver a revisar, tengo algún error. No deberían mantener signo contrario porque se anularía y desaparecería la componente de Coriolis. Vamos a revisar. Aquí está mal. Aquí está mal.
La primera derivada es derivada de B3 a 3 por seno de phi sub 4 más, porque el producto dice la derivada del primer por el segundo, más la derivada del segundo, la derivada del seno, que es coseno, no es negativo, ¿sí? Coseno de phi sub 4 por omega 4, y eso por B3, así que este es signo positivo. La dinámica me dice que debería pasar la aceleración de Coriolis, y entonces no podría nunca desaparecer que esta suma de aquí, que debería convertirse en 2 veces B3 por omega 4 y por coseno de phi sub 4. Miren que el conocimiento de la dinámica, dado que este es un método matemático, me hace reconocer la existencia de ese término y me hizo darme cuenta que cometí un error en el signo, en la derivación de esta parte de aquí, ¿sí? De esta parte de aquí, ¿sí? Y esto pasaría al lado derecho. 2B3 omega 4 coseno de phi sub 4. ¿Cómo pasaría? Como negativo, menos 2 veces B3 omega 4 coseno de phi sub 4. Muy bien, ahora vámonos con lo siguiente. Ya está esto, y ahora me fa esto con esto. Esto me da negativo al irse al lado derecho, positivo más R3 y omega 4 al cuadrado seno de phi sub 4. Y ahora sí, los términos de la derivación del motriz, que son más R2 alfa 2 coseno de phi sub 2 y menos R2 omega 2 al cuadrado seno de phi sub 2. Y listo. Ahí están las dos ecuaciones. En estas dos ecuaciones, las incógnitas son ¿quién? Son A3 y por el lado de acá, alfa 4. Y los términos que deben acompañar en ambas ecuaciones a las incógnitas A3 y alfa 4 deben ser los mismos que acompañaban a las incógnitas B3 y omega 4 en las ecuaciones anteriores, en la C y en la D. ¿Sí? Y si ustedes ven, en efecto así es, ¿no? Coseno de phi 4 menos R3 seno de phi 4 en la primera, en la segunda seno de phi 4 y coseno de phi 4 por R3. ¿Sí? Y listo, lo que me queda por hacer en este momento es pasar a la resolución en cambio de la expresión para la aceleración. Nuevamente tengo dos alternativas: hacerlo por Kramer o hacerlo por Macadam, ¿no? Aquí hagamos la más difícil, hagámosle por Kramer. Solo voy a hacer una porque me va a ocupar todo el tiempo, solo la primera. A3, van a ver por Kramer. Vamos a ver por Kramer. Vamos a ver. A3. Determinante. ¿Cuál es el término independiente que iría en lugar del coseno de phi 4 que está acompañando a 3 y del seno de phi 4 que está acompañando a 3? Va todito esto de la derecha. Es decir, va 2 B3 omega 4 seno de phi sub 4 más R3 omega 4 al cuadrado coseno de phi sub 4 va menos R2 alfa 2 seno de phi sub 2 y finalmente va menos R2 omega 2 al cuadrado coseno de phi sub 2. Esto es de entrada 1, 1 en la matriz. Me disculpa un rato.
A ver, vamos. Ya, el otro término que acompañaría, iría como la entrada 2, 2, perdón, primera fila, segunda columna, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, sería todo lado derecho de acá, menos 2 veces B3 por el omega 4 Coriolis coseno de phi sub 4 más centrípeta L3 omega 4 al cuadrado, la otra componente de la centrípeta, seno de phi sub 4 a más la tangencial del eslabón motriz L2 alfa 2 coseno de phi sub 2 y la centrípeta del eslabón motriz menos R2 omega 2 al cuadrado seno de phi sub 2. Y ahora las entradas 1, 2 serían esto, lo que acompaña alfa 4 aquí y lo que acompaña alfa 4 aquí, la de arriba negativa y la de abajo positiva. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Menos R3 seno de phi sub 4 y acá abajo R3 coseno de phi sub 4. Determinante en la parte de arriba, determinante en la parte de abajo. Ahora sí tomo solamente los términos que acompañan. Acá sería coseno de phi sub 4 aquí y acá menos R3 seno de phi sub 4 y acá abajo seno de phi sub 4 y acá R3 coseno de phi sub 4. Muy bien, ¿qué puedo hacer en Coriolis? Aquí nada prácticamente en estos términos largos, porque no hay un factor común, pero aquí sí. El factor común R3, el R3 no el signo, puedo extraer, se va fuera del determinante. Y acá abajo también se va el R3 fuera del determinante. ¿Sí? Si se va fuera del determinante, me ahorra en algo, me hace un poco más fácil la determinación. ¿Qué tengo yo entonces? Primero vamos por este de acá abajo, que es el más sencillo. Que me quedaría el de acá abajo. El de abajo me quedaría R3 que multiplica a coseno de phi 4 menos seno de phi 4 y seno de phi 4 y acá coseno de phi 4. ¿Sí? Y si ven este determinante de acá abajo, me da la identidad pitagórica. Coseno por coseno, coseno cuadrado, menos seno por menos seno sería positivo, más seno al cuadrado. Todito este determinante es 1. Por lo tanto, todo esto es 1. Y abajo solo me queda R3. Y lo único que me tengo que encargar es del determinante de arriba. Este sí, que lamentablemente no hay manera sencilla de hacerlo, ¿no? Pero va a quedar, ¿qué va a hacer? Voy a escribir aquí mismo. Va a quedarme arriba sin el... simplemente multiplico por la función seno y coseno, ¿no? Le voy a sacar al R3, desaparece de aquí y desaparece de aquí, ¿no? Quedando por fuera. ¿No? Y aquí me queda menos seno y coseno, ¿no? Entonces, cuando abro, solo tengo que abrir el determinante de arriba. Y recordarme que abajo está multiplicado, o está dividido, perdón, para 3. Y al estar dividido para 3, miren que como está R3 y aquí también salió el R3, se va el R3 con este R3, entonces solo me preocupo del determinante que tengo arriba. La aceleración a 3 será solo la resolución del determinante de arriba. Entonces se va a 3 es igual a, voy a multiplicar coseno de phi 4 por todos y cada uno de estos términos, ¿no? Será 2 veces B3 omega 4
por seno de phi 4, coseno de phi 4. Voy a borrar este, me va a estorbar. Ya sé que este termina entre 1. ¿Ya? Muy bien. Más, miren, aquí me quedaría R3. Oh, ay, carajo. Está un poco lento el internet. Pues está. R3 por omega 4 al cuadrado por coseno de phi sub 4 con coseno de phi sub 4, o sea, coseno al cuadrado de phi sub 4. Continuemos. Acá, menos R2, alfa 2, seno de phi sub 2 por coseno de phi sub 4. Y el último término sería menos R2 omega 2 al cuadrado y por coseno de phi 2, coseno de phi 4. ¿Sí? Y ahora, debo de multiplicar este con este, ¿sí? Pero como es resta aquí, este se volvería positivo, así que le voy a multiplicar por el positivo seno de phi 4, ¿no? Y me quedaría menos 2 veces P3 omega 4 coseno de phi 4 por seno de phi 4 coseno de phi 4 por seno de phi 4. Aquí ya vemos la eliminación de la aceleración de Coriolis, ¿sí? ¿Sí ven? El término de Coriolis aquí se va a ir aquí con este. Y es lógico, estoy midiendo la aceleración relativa donde es un observador que se para en el eslabón y solo ve el movimiento translacional, no ve el efecto Coriolis. Por eso aquí matemáticamente se está eliminando la aceleración de Coriolis, ¿no? Continuemos. Sin embargo, me voy a seguir preocupando de la matemática más R3, pero estoy explicando las consecuencias físicas, ¿no? R3 omega 4 seno de phi 4 por seno de phi 4, aquí se hace R3 omega 4 al cuadrado seno cuadrado de aquí, perdón, aquí estoy mal y nadie me dijo nada. Si están poniendo atención, aquí es phi 4, no omega 4. X seno de phi 4, ¿no? Miren, acá en cambio veo aparecer, ¿qué cosa? Entre este y este, identidad pitagórica, que simplifica ese término, ¿sí? Continuemos. Ahora voy, este más R2 alfa 2 coseno de phi 2 por seno de phi 4. Y el último término sería menos R2 omega 2 al cuadrado seno de phi 2 por seno de phi 4. Y listo. ¿Sí? ¿Qué ven a aparecer en esos 4 términos? Díganme ustedes. ¿Mm? Que acabo de escribir. Se ve clarito lo que va a aparecer en cada uno de ellos. ¿Mm? Les voy a escribir organizadamente. Voy a escribir sacando el factor común R2 alfa 2, ¿no? Miren, R2 alfa 2 al seno de phi 4 por coseno de phi 2. Voy a reorganizar coseno de alfa. Aquí. Voy a reorganizar.
Y acá, por el negativo, menos coseno de phi 4, seno de phi 2. ¿Qué es esto? Díganme ustedes. ¿Qué es esto entre corchetes? Nada. Seno de phi 4 por coseno de phi 2 menos coseno de phi 4 por seno de phi 2. Es en trigonometría que corresponde. Seno de phi 4 El seno de phi 4 menos phi 2, ¿verdad? Esto es del seno de phi 4 menos phi 2. Y acá abajo voy a sacar factor común el negativo, menos. Voy a sacar factor común R2 omega 2 al cuadrado. ¿Y qué me queda? Suma de coseno de phi 2 por phi 4 más seno de phi 2 por seno de phi 4. ¿Y esto qué es? Esto no es sino la suma del seno de del seno de, ¿cómo es? Del coseno. Coseno de phi 4 menos phi 2 o phi 2 menos phi 4. Cualquiera de los dos. Da lo mismo, ¿no? Esto es coseno de phi 4 por coseno de phi 2 más seno de phi 4 por seno de phi 2. Si le pusiera al revés, phi 2 menos phi 4, volvería a dar lo mismo, ¿no? ¿Sí? Esta es una función que no cambia, sino es una función par, llama eso, ¿no? Da lo mismo cambiar el interior de la suma, la resta de los ángulos, que da exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y listo. Visto eso, entonces la aceleración A3 me quedaría que se va a Coriolis, ¿sí? Esto me queda por identidad pitagórica, seno cuadrado más seno cuadrado, me queda solo el término R3 omega 4 al cuadrado. Y ahora viene esto, se convierte en más R2 alfa 2 por qué cosa, seno de phi 4 menos phi 2, phi 4, porque estoy poniendo alfa, phi 4 menos phi 2. Y finalmente menos R2 omega 2 al cuadrado y coseno de phi 4 menos phi 2. Coseno de phi 4 menos phi 2. Y ya tengo. ¿Sí? Muy probablemente en la resolución que les voy a mandar, este término no va a aparecer porque el enunciado me dice que le trabaje con que esto es constante y por lo tanto esto es 0. Y si esto es 0, este término no existe, ¿no? Y solo van a ver que van a aparecer estos dos términos. Este término de aquí, ¿sí? Y este término de aquí, ¿sí? En realidad, si ven que haciendo meticulosamente es un poco largo, no tan difícil, ¿sí? ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Van a terminar despejando por la regla de Kramer la aceleración angular alfa 3, ¿sí? Que falta aquí, ya he calculado A3 y hasta aquí de forma genérica, A3. ¿Qué me falta calcular? Ustedes van a hacer el cálculo de alfa 3. ¿Cuánto es eso por regla de Kramer? Haciendo paso por paso. Y luego van a pasar a hacer el análisis cinemático del segundo lazo. Hacen el análisis cinemático del lazo 2. Que ya no es difícil porque ese es un lazo manivela corredera. Como los vectores son idénticos al manivela corredera,
Miren, es igualito. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Tomar las ecuaciones deducidas en el manivela corredera y cambiarles los. Este era en el manivela que dedujimos, este es el R2, así que donde aparezca 2, deberá aparecer 4 en este. Este era el 3, el R3, así que donde aparezca 3 deberá aparecer ahora 5, el subíndice 5. ¿Sí? Este le llamábamos R1 guión bajo. Aquí, bueno, si va a aparecer el R7, dejémosle el R7 mejor. Dejémosle el R7. Si aparece el R7 ahí, ya se trabó. Si aparece el R7, deberá aparecer aquí, ahora es el, donde aparezca el R1, porque creo que le llamábamos R1, ¿verdad? En el manivela corredora, donde aparezca el R1 reemplazaré por 7, y finalmente este era el R4, donde aparezca el R4 en el mecanismo que dijimos ahora será el R6, y las ecuaciones son las mismas, y es en definitiva, este manivela corredera es incluso más fácil que este. Es más fácil que este RRTR. Mucho más sencillo. Ustedes van a terminar el alfa 4, ¿sí? La solución 4, y van a resolver todo el análisis cinemático del segundo lazo, del lazo que corresponde al manivela corredera contenido en este mecanismo complejo, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer con un mecanismo de esta índole, ¿no? Hay mecanismos más complejos, ¿sí? Hay mecanismos más complejos que esto. Por ejemplo, miren, aprovechando esto, les voy a ver si les subo rápidamente. ¿Es cierto? Déjenme mostrarles algo. Se desactivo. ¿Por qué se desactiva? Está desactivado, no me permite. Qué raro, me permite escribir, pero no me permite ejecutarlos. Aquí. Sí, algo sucede, no me permite insertar, pero bueno, le vamos a ver. Le quiero ver al menos. No me permite insertarle. Vamos a ver si le agrego una página aquí y aquí se me permite agregarle ya. ¿Me permite? No me permite. Algo le pasó. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a tratar de hacerlo de manera, a ver cómo llamarlo. De manera literal. Van a ver, de manera hablada, oral. Miren este mecanismo. Este es un mecanismo complejo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Muy bien, ¿ustedes qué observan en este mecanismo? Ahí tenemos 8 eslabones, ¿no? 8 eslabones. Y en esos 8 eslabones, si le veo la movilidad, ahí están los pares cinemáticos. Hay un R, R, y el último es el único T. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 R's y un T. 11, ¿no? Lo que sería 2 por 11, 22. Eso le voy a restar de 3 por 7. A ver, déjenme ver un ratito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 10 por 2, 20. Eso debo restar de 3 por 7, porque hay 8 eslabones, pero 1 es el móvil. ¿Sí? Se le resta ese, sería 3 por 7, 21. 21 menos 20, 1. Significa que este mecanismo
a este mecanismo le ingreso movimiento por un eslabón cualquiera y el mecanismo se debería mover, ¿sí? Y se va a mover, en realidad se va a mover. Sin embargo, vamos a ver si es aplicable lo que hemos venido haciendo hasta aquí. Vamos al número de lazos vectoriales que tenga este mecanismo. ¿Qué número de lazos vectoriales? Tiene 10 pares cinemáticos, 9 R's y un T, ¿sí? Y tiene 7 eslabones móviles, sin contar 8 se cuentan en total, pero sin contar el bastidor, serían 7. 10 menos 7, 3. Lo que significa que para cubrir este mecanismo, yo tendría que cubrir 3 lazos vectoriales. Díganme ustedes, ¿cuál serían esos 3 lazos vectoriales? Este podría ser un problema de examen. ¿Dónde están los 3 lazos vectoriales? Vayan indicando el ciclo por el número de eslabones. ¿Qué eslabones contemplaría en el primer lazo? ¿Qué eslabones del segundo? ¿Y qué eslabones del tercero? ¿No? Primer lazo, ¿cuál eslabones? A, B, C, D sería 1. A, B, el eslabón 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Sí? El eslabón 2, todo el triangular 3, el ternario, perdón, 3, y el número 4. Ese es un mecanismo de 4 barras. No hay ningún problema. El segundo. ¿Cuál sería el segundo? ¿Qué dicen? 1, 5, 6, 7. 1, 5, pero el 1 no tiene conexión con el 5. El lazo debe ir entre eslabones conectados, ¿sí? Debe haber un lazo vectorial, es decir, deben formar eslabones. Miren que el 5 no tiene conexión con el 1, ¿no? El que sí tiene conexión con el 1 es el 4. El 4 tiene conexión con el 3 con el 5 con el 6 y el 6 con el 7. Por lo tanto, es obvio que todo ese lazo que ven D, C, E, F, G y H que termine en bastidor, porque un lazo tiene que cerrarse sobre el bastidor, es el segundo lazo. El segundo lazo estaría conformado por los eslabones 1, 4, 3, 5, 6 y 7, que regresan al 1, ¿sí? Y cierran el lazo. Segundo lazo. El primero, 4 barras. Este lazo es un mecanismo de ¿cuántas barras? 1, 2, 3, 4, 5. Es un mecanismo de 5 barras. El segundo lazo. Y el último lazo. ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué eslabones? 7, 6 y 8. Es un manivela corredera. 7, 6 y 8. ¿Listo? Está conformado por un mecanismo 4 barras, un 5 barras y un manivela corredera. Pero el 5 barras es un problema. Bueno, ya no nos queda tiempo. En la siguiente clase he de empezar haciendo ya en presencial, ¿no? Hincapié en este mecanismo lamentablemente no se puede aplicar la metodología que estamos explicando nosotros. Vamos a quedar ahí con ustedes. ¿Sí? Vamos a quedar ahí con ustedes. ¿Sí? Bueno, no les voy a tomar lista. ¿Sí? Me imagino que en este momento están en la universidad, ¿verdad? Entonces, no les voy a tomar lista. Y con esto voy a hacer con todo una tutoría, o si no puede ser la tutoría, al menos les pongo un lote de problemas para resolver y el día martes sería con ustedes, ¿no? Nos vemos en la evaluación, ¿sí? Un buen día con todos. Nos vemos entonces en clase, en el examen, hemos dicho. Buenos días.